La joven había sido abandonada por sus padres y aprendió a no esperar a nadie, hasta que un día, en medio del desierto, recogió a un apache moribundo, sin saber que aquel encuentro cambiaría su destino y que el hombre que salvó guardaba oro y un corazón capaz de amar. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntame desde dónde nos ves ahora. Déjame tu like, suscríbete y vamos al comienzo. El sol del desierto caía con una violencia que parecía querer borrar todo lo que tocaba. El aire era tan seco que cada respiración dolía y el horizonte se extendía interminable, como si el mundo entero hubiera sido hecho solo de polvo y silencio. Elena Zamora caminaba lentamente junto a su burro, sujetando las riendas con una mano y cubriéndose el rostro con la otra. Tenía 18 años, pero el tiempo había pasado sobre ella con la dureza de una vida que no perdona. Sus ojos, de un color ámbar que recordaba al trigo, cargaban el peso de la soledad. Hacía años que no escuchaba su nombre pronunciado con cariño, años desde que sus padres la dejaron en aquella choza, prometiendo que volverían antes de la cosecha. Nunca regresaron. Al principio los esperó todos los días, cocinando 2 platos, dejando el fuego encendido y durmiendo con un oído despierto por si oía pasos. Luego comprendió que el silencio sería su única respuesta. Desde entonces el desierto era su compañero, el viento su único testigo, y las estrellas los únicos ojos que no la juzgaban. Ese día había salido temprano, llevando algunas tortillas secas, un jarro de agua y un par de costales para vender en el pequeño pueblo a una jornada de distancia. Su burro, viejo y cansado, avanzaba despacio, levantando polvo con cada paso. Elena pensaba en poco y en todo a la vez. Recordaba el olor del pan recién hecho que su madre preparaba, y al mismo tiempo pensaba en lo poco que quedaba del maíz del año pasado. Su vida se había convertido en una suma de días iguales, hasta que algo quebró esa rutina sin aviso. Al doblar un recodo del camino entre los mezquites y los matorrales secos, vio algo que no pertenecía al paisaje, un cuerpo tendido, medio cubierto por la arena. Por un momento pensó que era un animal, quizá un coyote muerto. Pero cuando se acercó un poco más, el corazón le dio un salto en el pecho. Era un hombre. Estaba cubierto de polvo, el pecho desnudo, las ropas rotas y manchadas de sangre seca. Su piel tenía el color del cobre y su cabello negro estaba pegado a la frente por el sudor. Elena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. El primer impulso fue alejarse. Había oído historias de forajidos fingiendo estar heridos para robar a los viajeros y de apaches que atacaban a quienes se acercaban demasiado. Dio un paso atrás, pero algo en aquel rostro inmóvil la detuvo. Era el rostro de alguien que había sufrido demasiado para seguir siendo una amenaza. Se agachó lentamente, cuidando de no hacer ruido, y observó su pecho. Apenas se movía, pero respiraba. Estaba vivo. Elena sintió que el miedo se mezclaba con una compasión que no podía explicar. Pensó que si lo dejaba allí, moriría en cuestión de horas. Miró el camino, miró el cielo como si buscara una señal. No había nadie. Nadie vendría. Si ella se iba, aquel hombre se convertiría en un pedazo más del desierto. Entonces habló en voz baja, como si se hablara a sí misma. Dijo que no podía dejarlo allí, que ningún ser humano merecía morir solo. Pero en su interior, una parte de ella temblaba, consciente de que llevar a un apache a su casa podía traerle problemas, o peor aún, la muerte. Permaneció de pie varios minutos, indecisa, hasta que una ráfaga de viento levantó arena y le azotó el rostro. Tosió, cerró los ojos y al abrirlos, tomó su decisión. Se arrodilló junto a él y dijo que si podía escucharla, no tuviera miedo, que lo llevaría a un lugar seguro. El hombre no respondió. Elena mojó sus labios con unas gotas de agua de su cantimplora y vio cómo su garganta se movía apenas, tragando con dificultad. Su respiración se volvió un poco más profunda. Entonces sintió algo en su pecho, una mezcla de alivio y temor. Con esfuerzo lo giró colocándole un brazo sobre sus hombros y arrastrándolo hasta la carreta. El cuerpo era pesado y cada paso que daba la hacía sudar más bajo el sol inclemente. El burro se inquietó, relinchó suavemente, como si presintiera que algo estaba cambiando en su rutina. Elena le habló al animal diciéndole que tuviera paciencia, que solo era un hombre herido. Cuando finalmente logró acomodarlo sobre los costales de la carreta, respiró con dificultad, apoyando las manos en las rodillas. Miró su rostro de nuevo. Ahora que la sombra de la carreta lo cubría, podía ver que era joven, quizá no tanto mayor que ella. En su cuello colgaba un pequeño amuleto de cuero, trenzado con cuentas de piedra. Elena pensó que era bonito,
pero no se atrevió a tocarlo. Se subió a la carreta, tomó las riendas y dijo en voz baja que ojalá no se arrepintiera de lo que estaba haciendo. El burro comenzó a avanzar despacio, arrastrando el peso de ambos bajo el sol del mediodía. Durante el trayecto, Elena miraba de vez en cuando al herido. El sudor le perlaba la frente y su respiración seguía irregular. En algunos momentos parecía murmurar palabras en una lengua que ella no comprendía. Elena respondió que no entendía lo que decía, pero que resistiera un poco más, que ya estaban cerca de casa. Al llegar a su choza, el sol estaba cayendo, pintando el cielo con tonos rojos y dorados. El aire olía a tierra caliente y a hojas secas. Bajó del carro, corrió a abrir la puerta de madera y luego volvió para intentar moverlo dentro. Le habló diciendo que debía ayudarla, que si podía oírla, hiciera un esfuerzo. Con un gemido casi imperceptible, el hombre movió el brazo. Eso le dio fuerzas a ella. Entre los dos, a duras penas, lograron entrar. Elena lo acostó sobre su cama, la única que tenía, y se quedó de pie mirándolo. Sintió que su hogar, por primera vez en años, no estaba vacío. Preparó agua con hierbas que solía usar para curar cortes y fiebre. Limpió las heridas con cuidado, observando cada marca en su piel. Había una herida profunda en el costado, quizá de bala o de lanza, pero ya no sangraba. Dijo en voz baja que si había sobrevivido a eso, tenía una voluntad más fuerte que muchos hombres que había conocido. Luego le limpió el rostro con un paño húmedo. Cuando terminó, el hombre abrió los ojos lentamente. Tenían un brillo oscuro, profundo, como si contuvieran una historia entera. Intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo. Elena se inclinó para escuchar. Él dijo que no temiera, que no le haría daño. Ella respondió diciendo que no tenía miedo, solo quería que viviera. Él preguntó quién era, y ella dijo que su nombre era Elena y que vivía sola. Cuando él intentó incorporarse, ella le pidió que descansara, que no hablara más. Durante un largo rato, solo se escuchó el sonido del viento golpeando las paredes de adobe. Elena se sentó junto al fuego, observando la silueta del apache en su cama. No sabía su historia, ni por qué estaba herido, ni qué destino había traído a ese hombre hasta su camino. Solo sabía que algo en ella había cambiado. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el silencio del desierto envolvía su choza, Elena pensó que tal vez el abandono que había cargado toda su vida no había sido en vano. Tal vez el destino la había dejado sola para que pudiera aprender a salvar a otro. Cerró los ojos y susurró que a partir de ese día ya no estaría sola, aunque aún no comprendiera por qué. Afuera, el viento seguía soplando, llevando consigo el eco de una promesa que el desierto parecía guardar en secreto. El sol había cedido su lugar a una penumbra rojiza que se filtraba entre las nubes polvorientas cuando Elena llegó a su casa con el cuerpo inconsciente del apache sobre la carreta. El aire del desierto todavía ardía, y cada respiración se sentía como tragar fuego. La choza de adobe se erguía solitaria, con las paredes agrietadas por los años y un techo que apenas resistía los vientos. Elena se quedó unos segundos mirando aquel lugar que era su refugio y su prisión al mismo tiempo. Pensó que jamás había llevado a nadie allí desde que sus padres se fueron, y por un instante dudó si debía hacerlo. Pero al volver la vista al rostro del hombre, vio cómo el pecho se alzaba con esfuerzo y comprendió que, si lo dejaba fuera, el frío de la noche lo mataría. Con las manos temblorosas bajó de la carreta y se acercó al herido. El peso de su cuerpo era abrumador y el esfuerzo la hizo gemir de cansancio. Le habló al burro diciendo que aguantara un poco más, que el día casi terminaba, mientras arrastraba al hombre hacia la puerta. El silencio del lugar era tan profundo que podía oír el zumbido de los insectos entre las grietas de las paredes. Al entrar, el aire se volvió más fresco. Elena encendió una lámpara de aceite y la luz vacilante iluminó el polvo suspendido en el aire. Lo recostó sobre su cama, la única que tenía, y se quedó de pie observando cómo el desconocido respiraba con dificultad. Su piel estaba ardiente y cubierta de heridas. Elena sintió el impulso de retirarse, de salir y dejar que el destino decidiera, pero algo en ella no le permitió moverse. Se obligó a respirar hondo, fue hasta el pozo, llenó un cuenco de agua y buscó entre sus frascos de hierbas las que usaba para la fiebre y las heridas profundas. Mientras mezclaba hojas secas y machacaba raíces, pensó en lo extraño que era escuchar otro corazón latir bajo su techo. Cuando regresó a la cama, el hombre seguía inmóvil, mojó un trapo limpio
y comenzó a limpiar su rostro con cuidado. La sangre vieja se desprendía en capas oscuras, revelando la piel cobriza debajo. Murmuró que esperaba no estar cometiendo una locura y que si el cielo tenía oídos, le pidiera que no pagara caro por ayudar. Con paciencia lavó cada herida, observando que en el costado tenía una abertura profunda, quizá hecha por una bala o una lanza. El olor a hierro y polvo llenó la habitación. Mientras trabajaba, le habló en voz baja, diciéndole que resistiera, que el cuerpo humano era más fuerte de lo que uno cree. El hombre no respondió, pero su respiración se hizo más lenta, más regular. Cuando terminó de vendarlo, lo cubrió con una manta gruesa y se sentó a su lado. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre las paredes y el viento del desierto silbaba a través de una grieta del techo. Elena apoyó los codos en las rodillas y observó el rostro del herido. Tenía facciones duras, la nariz recta, los pómulos altos y una expresión de dolor que incluso dormido no lo abandonaba. Se preguntó quién sería, de dónde venía, qué destino lo había traído hasta ella. Pasaron horas. Afuera, la noche se había vuelto fría y las estrellas titilaban sobre el desierto silencioso. En un momento, el hombre se movió y murmuró algo. Elena se inclinó, tratando de entender. Dijo que escuchó un nombre, apenas un susurro, Nantan. Ella repitió el sonido en su mente y luego en voz baja como probando el peso de esa palabra, y dijo que si ese era su nombre, no tenía por qué esconderlo. El hombre volvió a moverse, abriendo los ojos lentamente. La miró con desconfianza, como un animal que despierta herido en tierra extraña. Elena notó el temor en su mirada y dijo que no debía preocuparse, que estaba a salvo. Él intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a gemir y dejarse caer de nuevo. Dijo con voz áspera que no confiaba en nadie, que no sabía quién era ella ni por qué lo había traído allí. Elena respondió diciendo que no lo sabía exactamente, que simplemente no pudo dejarlo morir solo en el camino. Él la miró con extrañeza, como si no comprendiera esa lógica. Preguntó si no temía que él fuera peligroso, y ella le dijo que si hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho cuando estaba inconsciente. Esa respuesta pareció desconcertarlo más que tranquilizarlo. El silencio volvió a llenar el cuarto.